Hostia, lo de la bruja. Venga, va. Venga, uf, menos mal tú. Menos mal. A ver. Mapa. Lío mapa y medio misiones. A ver. ¿Dónde está esto? A ver, si me puedo transportar aquí, ¿no? Creo. Ay. Debería ponerme a buscar un día de esto. A ver cuando. ¿Qué voy a hacer? Yo no he metido nada, ningún modo. Bueno, me voy a callar porque creo que sí que lo he metido. Pero iba a decir, no he metido ningún modo gráfico porque es que se ve mejor el juego o es cosa mía. Creo que sí que lo he metido en modo gráfico. Vale, tengo que hablar con el varón este. Varón rojo. El otro día me dijeron por aquí, vamos, dijiste uno de vosotros que la banda musical de este juego es una locura y es verdad, o sea, es una locura. Está muy bien hecha. Que no es nada de otro mundo, o sea, si te lo piensas bien, dices, a ver, no tiene letra, no tiene nada, simplemente un tío pegando chillos, ¿no? Y de vez en cuando, de muy vez en cuando, y luego es una flauta de esta, tiene un nombre, pero yo de música como que no sé, entonces... yo para mí son todos flautas. A ver qué nos dice ahora el hombre este, pobrecito, el varón este, la han abandonado. Pero es que no me acuerdo si había una razón o no había razón, o simplemente la abandonaron por abandonar. Creo que le pegaba, no lo sé. No me acuerdo, a ver. Venga. A ver. I'm listening. What do you come to me with? No voy a jugar contigo, ¿no? Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? Vale, creo que pegaba a la madre, a su mujer. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here? Sí, lo pienso, sí. A ver, ¿qué le digo? Que sí, ¿no? Bueno, sí, o en mi opinión no cuenta. Es que no sé, sinceramente creo que no es tan malo. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. Realmente a mí no me interesa. Pero bueno. Sorry, but your life story, just not interested. This isn't a social call. I'm here on business. Will you at least tell me how Anna wound up in that blasted bog? Yeah. She made a pact with the crones and... Well, Es Moira, son las brujas esas raras, ¿sabes? A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there.
Yo no lo recomiendo. Venturing into the swamp, even with armed men, is just a bad idea. It's a dangerous place inherently, and I think those crones are a greater threat than anyone realizes. I'll not sit on my ass waiting for them to return her. Would you wait? Count on their mercy if they had your daughter? Probably not, but I'm a witcher. And I'm a husband and a father who's fucked up his life and the lives of his loved ones. I'll gather my men, go there and retrieve Anna. We had a deal. I've done my part. Me gustaría ayudarlo, Return to realmente. yours. A word once given. Now what did I last... Basilisk. It just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Otra vez jugar con Siri. It landed right in front of us. I thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. ¿No es esa? Hostia, claro, yo no tengo habilidades. ¡Me ha pegado! ¡Qué rata! Oye. Tío, de verdad. Estoy flipando. Bien. Me gusta más el esquive que tiene Siri que el que tiene Yera. La verdad. A Yera le pegan en todos lados, tío. Por cierto. Ah, aquí. Bien, bien. Vaya. Vale, a ver. Damn it! I can't leave him like that. A ver, esto no sé. Igual es que soy un poco yo desconfiado, ¿no? Pero creo que esto suena un poco a Invent, ¿no? A Invent. Un poquito. A ver, tengo que subir ahí arriba, ¿no? Me gusta más los poderes. Y bueno, me gusta más la manera de Siri que la de Geralt. Mucho más. De la manera de pegarse. Que no acierta, ¿eh? Se ha cagado de miedo. Estaría guay que le pusiera la cabeza al lado, ¿no? Escúchame, ¿para qué llevo yo la cabeza del Fénix ese todavía? ¿No se puede quitar eso? You have everything? Yes, thank you. No me acuerdo. ¿Se podía vender eso? What you did for me, I shall never forget it. Ay.
You helped me as well. When your man brought me here. You fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. You? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then, who knows where. Novigrado. De ahí no veníamos nosotros. Creo que me deja un paso para atrás. En la mujer. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Creo que ya varias veces ya, pero bueno. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Venga, va. Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. Fine. Venga. Entonces vamos a ayudar a este hombre y luego ya vamos por Porfirio, ¿no? You tell me. Man or monster? My men Man or call monster. him Uber and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. Venga, dime cómo ocurrió. Funny story. How so? Went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Le robó el medallón así, ¿verdad? Some folk there Da were igual, playing, ¿no? so I joined De in. hecho, Siri, ¿eh? No Cards Siri, were la kind that day. no Siri, ¿no? Had one devilish Siri. hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, the merchants, took it especially hard. Un segundo, esconde. Gambled away everything. Sí, ¿no? A ver, sí, sí. Skeleton. Que quiero ver también sonido, ¿sabes? Que se vea bien, se escucha. So I agreed. Asked him what he had to wager and Venga, sí, que me vas a hacer eso. Proper baron. Yo le tengo now. un bufón, ¿no? Got a jester. aye. Now I feel something's not right with him. How so? What? No. Venga, va. Farewell. Vamos a rescatar a su esposa, va. Pero teníamos que ir primero a hacer cosas. No vamos a ir directo a eso, ¿no? Vale, y ahora vamos con... ¿Era este? Era el enano este, ¿verdad? Sí. Venga, a ver. Need some armor. Vale, a ver. A ver, necesito mejorar esto. No tengo. O sea que tengo que vender. Entiendo. Vamos a vender 0 a 0. Son todas a 0, porque me cuento son todas. Bueno, mira, esta la voy a vender. Esta la voy a vender. Esta también. Le voy a vender unas botas que seguramente usaría, pero bueno.
Vendo esto, vendo esto. Vale. Voy a vender esta. Y voy a vender el palo este, ¿no? ¿Para qué quiero yo el palo este? Esto también lo vendo. Me quedo con el hacha. Creo, ¿no? Hace más daño el hacha. Vale, me voy a quedar con eso. Ah, mira, si tengo más, coño, aquí abajo. Este fuera. Fuera y este fuera. Vale, creo que ya está. ¿Esto qué es? Vale, esto tenemos que ir de reparación de armadura. Esto no, ahora mismo no necesito, la verdad. Y esto fuera. Y creo que esto también. Y uno de estos dos, pero bueno. En fin, no vamos a entrar tanto. Artesanía. No, reparar, por favor. Sí, pero no quiero. Quiero reparar esto. Bueno, primero vamos a reparar lo importante, por favor. Ah, que lo tengo. Hostias, cara, es muy cara. Hostia, me voy a quedar muy pobre, Hostia, me voy a quedar muy jodido, Voy a vender un traje de esto, me dan 31 monedas. Esto fuera. Uf, vamos a ver. Si ahora puedo. ¿Puedo? No. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Esto también lo quiero reparar, pero no puedo porque nos falta bastante, como que 100 monedas, ¿no? Y esto sí puedo fabricar, No sé para qué vale esto, realmente luego. Bueno, hilo, bordel. ¿Para qué vale esto? Lingote de acero. Lingote oscuro. ¿Pero para qué vale esto? Realmente. Sirve para fabricar objetos, ¿no? Pero ¿cómo se fabrica? Oh, no, está mejorado, déjalo. Desmontar. Esto no quiero desmontar nada ahora mismo. Tengo muchas cosas y me gustan mis cosas. Pero aquí quiero ver cómo puedo hacer esto. Sirve para fabricar hilo. Para fabricar hilo y esto. Las dos cosas. Esto es más raro todavía, Creo que lo que sé. Esto. Vale. ¿Y esto también? No sé para qué valen los lingotes. Y esto tampoco me mierda. Bueno. Y esto también. ¡Ojo! Castion bajo Starkiller es un seporro más. Grande, un máquina. Bueno, no sé para qué vale eso, pero bueno. A ver, espérate. Need some armor. Igual es para reparar. ¿Me vale para reparar esto? No creo. No sé para qué vale esto. No. A ver, voy a ver si puedo leer. ¿Has puesto algo? No, no he puesto nada. Digo, te leo y a ver si tú sabes algo más que yo de esto, ¿sabes? Porque no tengo ni idea de cómo se usa esas cosas. Ni para qué vale, ¿verdad? Me imagino que para hacer armas o algo, pero aquí no puedo hacerlo, por lo que veo. No sé. A ver, preparar. No. Vámonos. So long. A ver. Bueno, ahora realmente tengo todas las armas ahora mismo. A mí me sale aquí nuevo objeto. Ah, bueno. Venga, genial. Vale, esto sí lo entiendo. Entonces, bombas, pociones. Esto que no sé qué es, ingrediente necesario.
Sustancia química, pero no sé por qué valen esto. O sea, me imagino que con esta sustancia química lo hace pociones, ¿no? Creo yo. ¿No? O no, claro. Puede ser esto una colmena, pero no quiero colmena. Vale, un segundito. Vale. Quiero ver si está bien todo, ¿vale? Tiene bien el volumen y eso. A ver. Vale, vengo enseguida, ¿vale? Vale, va. Vamos. Ay. Me llama Sardinilla ahora. Dios, es que mira cómo se ve el puto juego. Vamos, Sardinilla. Hostia, esta es la mujer. ¿Esa mujer la conozco yo? La mujer creo que la rescatamos nosotros. Creo que sí, me suena a mí. Eso, no sé por qué. Pero me suena mucho esa mujer. Creo que la rescatamos y la ayudamos. Vale. Por cierto, nos falta. ¿Y esa mujer qué hace con el pago? Es una niña, ¿verdad? Creo que sí. A ver, inventario. Quiero esa. Y esa falda la tenemos que mejorar, ¿eh? Aquí. No sé si se podrá poner una espada. La espada esta es innegociable. Y solamente tengo esta. Una mierda, pero es lo que hay. Vale, y una pregunta, a ver. Esto... ¿Qué me da? Uno menos. Este me da menos 4. Este me da... Oh, este me da más 5 estos pantalones, ¿eh? Son feos de cojones, ¿eh? 10 de armadura y este me da 15 de armadura. Bueno, tampoco son tan... Bueno. En fin. Estos son los mismos zapatos... Hacen lo mismo que los zapatos que llevo yo. Esto dan más que los zapatos que llevo yo, ¿qué dice? ¿Cómo? 13 de armadura, este tiene 15 de armadura. O sea, sí, da menos. Bueno. Nada, da igual, tampoco me interesa tanto, la verdad. A ver. Artesanía. Ahora que tengo esto, a lo mejor puedo hacer algo, ¿no? Ya, no puedo hacer nada. Me da igual. Bueno. Yo por lo menos tengo una espada buena, ¿sabes? Full encantada, full todo, ¿sabes? Igual si voy andando. Bueno, no me está bien. Aquí al lado. A ver, ¿y dónde voy? ¿Cómo? Sigo paso de menguado con tu sentido brujo, sí, muy bien, pero... Tío. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? O sea, me quedo aquí... ¿Hablo con ese tío o algo?
Sigue los pasos menguados con tu sentido de brujo. ¿Y a dónde voy ahora? Menguado, es que no sé dónde es eso, tío. Negra. A ver si encuentro menguado, es que no sé, eso será un pueblo, una ciudad o algo, ¿no? Baja roble. Alpino. Ni idea, ¿eh? A ver, mira, tengo misiones. Ah, igual, esperaros, igual. Va a ser esto, espera. Que ya hemos hecho esta misión, ¿vale? Entonces ahora. Veis, ahora tengo una menos. Vale, sí, pero esto. Claro, tengo una menos porque la otra ya la acababa, entonces he vuelto a esta, ¿vale? O sea que debería volver a. Mira, esta es la misión que nos quedamos con Jennifer. No sé si os acordaréis. Esta es la misión que nos quedamos con Jennifer. Esta es chunga, ¿verdad? Me suena a mí que esta era chunga. Diría que sí. Sí, esta es chunga. No hemos dado todavía ningún punto de habilidad. Vale, a ver, vamos para arriba. Hostia, verdad, aquí me tengo que pelear contra los tíos estos. Buah. Me acuerdo ya de esta misión. Madre mía. Veremos a ver, porque lo que es armadura. Ando jodido, ¿eh? No tengo armadura. Y es que no me lo venden, es que lo peor de todo es que no me venden armadura. Es que si no, vendía todo, me quedaba con las espadas buenas y ya está, ¿sabes? Pero ni eso. No es tan fácil. Lo suyo es hacerse misiones secundarias, ¿sabes? Y tienes ya una armadura tocha, una espada tocha. Yo ya tengo una buena espada ahora mismo, pero... Seguramente hay alguna manera, por ahí, de que... A ver, espera, te voy a guardar antes que todo aquí, ¿eh? Ahora. Voy a guardar un poco más cerca, así. Aquí. Guardamos partida. Aquí. Perfecto. Vale. Hablamos con el tío este, ¿eh? Me parece que... ¿Veis eso? No se puede. No se puede, tú, es imposible. Nada, y ahora, pues, a saber, ¿no? Has perdido. Bueno, el dinero tampoco, que me da igual, ¿sabes? Lo que quiero es pasarme la misión, ¿sabes? Que es lo principal. Para mí, vaya. Vale. De aquí. Que vienen los dos, ¿sabes? Vale. 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 Vale, no pasa nada, Estamos bien, estamos ready. Vale, bien, este está muy tocado. Que es nivel 24, tú, soy nivel 10 yo, ¿eh?
Vale. ¿Tiene veneno esto? Porque se lo estoy quitando vida, creo. Me ha dado. Vale, no pasa nada. Poco a poco, ¿eh? Vale, bien. Vale, muy bien. Muy bien. Ahí está. Y ahora sí nos podemos pegar. Vale. Seguimos. Vale, bien. Bien, vale. Nos libramos un poco. Vale, bien, no me ha dado. No sé ni cómo, pero no me ha dado. Si me llega a dar, me mata, ¿eh? Esto es lo más lejos que estamos llegando. Vale, le queda un poco. Le queda un poco a este, ¿eh? Vale, bien. Falta uno, ¿eh? Vale, falta uno. Ponte el escudo, por favor. Ahora no la lío. Vale. Vendido escudo, ¿eh? Se muere, ¿eh? Muerto. ¿Y ahora? ¿No puedo eso o qué? Oye. No había que hacer esto. Con lo que me ha costado, tío. No me jodas que no había que hacer esto. No puedo lootearlo. Yo pensaba que se podía lootear. Hostia, ahora me quedan estos dos entonces. Vale, no había que hacer esto, ¿eh? ¿No puedo matarlo? ¿Qué pasa ahí? No puedo hacer esto, a ese tío no puedo hacer. ¿Y este? Este sí, tampoco. ¿En serio? Entra en la villa. ¿Cómo? Por favor. Quiero que me lo explique. Mira este hombre ahí. Vamos, que me he gastado ahí dinero, he perdido de todo, para nada. Vale. Igual por esta casa. Este hombre póngase la mascarilla, por Dios. Claro que está cerrada y una alfombra ahí, o sea, de espera. Vamos. Que me he visto negro para matar a este tío, a estos tíos. Ya, no puedo entrar. Qué broma es esta, tío. La verdad. Pues sé que si llego ahí, que seguramente pueda llegar de alguna manera. Yo estoy convencido de que por aquí se podría pasar. Casi. No. Uf, qué poquito, tío. No. Sé que por aquí se podría, tío. Aquí me llama interactuar con lo que sea, ¿eh? Ah, bueno, esto. Entender, ¿no? Señora.
Me parece gracioso, sí, me parece muy gracioso. Han aparecido de nuevo estos tíos. Ay Dios, no me lo creo. Bueno, menos mal que puedo cargar, puedo cargar. No me puedo creer, tío. No lo esperaba, ¿eh? Cargamos partida así. Triss could not count. La verdad. Yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oniro master and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Bueno, pues nada. Vale. A ver, ¿y si lo buscamos en internet? Porque es que llevamos ya bastante tiempo aquí. ¿No? ¿Entra en la villa? Sí, pero ¿cómo se entra? Me pregunta. Solamente si me lo leo, seguramente algo sacaré, pero paso, de verdad. Mira. Entra en la villa. Lo vino el primero. Este tiene que ser jodido, en plan de cómo entraba algo. Joder. Este tío no habla, ¿no? 2013, total. Pero cómo lleva el de Witcher así, por Dios. Lo lleva rapado, tío. Me va bien, pero... Vale, es donde yo... Por donde yo iba, ¿eh? Es por donde yo iba. No estaba tan equivocado desde el principio, o sea que... ¿no? Vale, creo que esto ya aquí lo vamos a hacer nosotros. Es por donde yo iba, tío. No me puedo creer. Menos mal que he guardado, si no, me hubiera quedado con las ganas. A ver, esto es de nuevo grado. Esto es donde supuestamente estaba Ciri. Vale. Yo lo pillo todo. Si yo con el monstruo este que le he metido puedo pillar todo lo que quiera, que no pasa nada. Interesting. Por ahí se podrá ir a algún lado. ¿Cómo puedo subir? Ahí está. Vale. Fancy men like me, whole town's going on about it. So no Por ahí point se puede playing entrar, ¿no? hard to get, Sugarpuss. Cerrado también. Lady Varatra to you, and I'd advise you to sod off, Sugarpuss, before I report this to Papa. Bueno, pues yo me llevo todo. ¿Y esto? No. Un libro. A ver, se supone que todo entra por aquí, ¿eh? O sea, debería entrar por aquí, pero no se puede. Es raro, necesitas una llave. ¿Dónde está la llave? Ah, bueno, por aquí. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? Es el The mismo. famed Witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Varatra would train with random clods calling themselves swordmasters? No. The Varatras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Now. As you say, miss.
Ahí está. Ay. Venga, va. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Uf, aquí robo yo algo y se me cae el pelo, Grab a wooden one. Take care not to hurt the little piece. You'll earn the ambassador's ire. Esta tiene muy buena pinta, Sí, sí, venga. Follow you. Yo, se ha bugueado esto, Se ha bugueado, ahí está. Ahora tenemos una espada de estas tochas, You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I De must hecho, know Papa, your work. en vez de dar, ¿no? Daddy. Sería, ¿no? Creo. Bueno. Tía, son dos pramas, Why bother with two swords when you can barely handle one? Tía, ahora sí te da, ¿no? Hostia, me ha dado. No es mala, Lo que pasa es que no es mejor que yo. Dios, le quedé dado tú. Ahora. Yo creo que ya está bien, Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes. In the garden. So, what was it you said? Why are you here? A ver. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Un segundito. ¿Me va a pegar una hostia? Según le dé, me va a pegar una hostia. Mira. ¿Vale? No, me pegó. Why bother with two swords when you can barely handle one? Solo, mira. Oh, toma. Tía. Tía. Otra. Ahora me ha dado, Stop gloating and fight. ¡Ey! No. Ahora sí. Toma. 104 tú que le quito con el ataque tocho. Mira, me da tiempo hasta beberme acá, ¿no? Why bother with two swords when you can 100, es que le quita muchísimo tú con el ataque grande. Mira, por ahí no se estaba cubriendo, 54. 94 porque ella me ha dado primero. Y 99. Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Ya vamos a dar las clases. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about?
You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden? Ah, que son Of course iguales. it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Sí que se parecen, sí. Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Take it Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, Creo que usan la misma actor de, I was left to de doblaje. repel the aging bard's advances. Sí, Rosa, I had the best of intentions, you know that. creo que es la misma tía de I felt you doblaje, ¿eh? needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down. Tenía que haberlo dejado. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Calonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Calonetta. Se ha ido a verme. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Sí, claro. Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. Este mañana. See you then. See you. Sí tiene buena opción, ¿eh? Vale, bien. Soy nivel 11 ya, ojito. Vale. ¿Hay que esperarse hasta mañana o qué? Eso será una misión secundaria, supongo. No sé si una misión secundaria. Niño. Espérate porque esto está fuera del pueblo seguro. A ver. Ah, pues no. Bueno, pero estamos muy cerca de esto, o sea que me transporto aquí y ya está. Hombre, pero aquí nadie sabe dónde está Ciri o qué. O sea, mi misión principal y nadie sabe dónde está, tío. A ver. A ver el chavalín este. El enano este que ha sido el que no ha metido aquí todo este berenjena. Venga, a ver. Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day. Ojo, este no venía antes, ¿no? That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up, put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with her own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. Ah, but dandelions what matters now. So, A ver. Yo creo que sí, sí. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else.
Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalinetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits and you get the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. Yo lo dudo. Dandelion in love? Actually, truly in love? Oh, yes. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Mira, el enano este está como loco por el pájaro, tú. No voy a saquear, tío. Me encantaría, pero no puedo. No, no tengo que ir ahora, tú. Creo que voy a tener que ir otra vez a otra punta, ¿verdad? Aquí. Prácticamente hago esto y ya está, más fácil. Tía, ¿dónde es tú? Te apago la luz. A ver, ¿con quién tengo que hablar? Con esta, ¿no? Vamos a ver, sí. No sé con quién tengo que hablar. Think I pissed me trousers. Vamos a traer el pescador antes de lo caso, pero... ¿No sé? ¿Verdad? Que a ver si no va a haber nadie. ¿Qué tal? Todavía no es la hora, claro. ¿Abrir? Ostras, no, esto es por ahí, por la alcantarilla, tú. ¿Puedo abrir? Cerrado ya, ya. A ver. ¿Cómo era esto? Esperar, ¿no? Tengo una. ¿Esto qué es? Ya está. Ahora sí, creo. Ahora sí. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Yo esto de la banda musical, ¿no? No sabía. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love
we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's ass. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music? Cultural capital of the world? The fuck it is. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta. As lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Vale, a ver. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Bueno, pues vale. A ver dónde lo llevo. Reason for all this sneaking around?
An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Shoot up. And I've not seen him since. Obviamente acabó mal. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere. Bueno, claro, ha desaparecido con la botella, o sea. Biggest prick in Novigrad. Not literally. Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least they didn't cross the church as well. That's a venerable institution, isn't it? We'll be in deep then. No me toca otra vez, pero bueno. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, vale, a ver. there's bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to barbarian. No se puede salir. Dime que sí. Se puede, se puede. Go away. Go away. Bueno. Vale. Zoltan. Get up. No quiero. Nos vemos. Vale. Ay, vamos a ver. I'm thinking that not apparent to you. No sé ni para qué llevamos sardinillas, sinceramente, porque esto andando se puede ir bastante bien. A ver. Anybody there? Open up. Dios, el golpe estuvo. La verdad que no pega mucho el conjunto que lleva, la cosa. El traje y todo eso, la verdad que no pega mucho, pero... What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Vale. Bueno, me da igual. Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuven will have time to see you. Wanna bet? Sí. Very well, I shall try. Please wait. Siggy Reuven cordially invites you to join him. I'm happy. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. Aún así, os recuerdo que tengo a Jennifer en otra parte del mundo, ¿sabes? Y no sé cómo llegar a ella. A ver. Splendid. Siggy Reuven awaits in the next Que sí, que te sigo, va. Joder, macho. You were right. He doesn't blush. Junior, come off his ass. Estoy mamadísimo, tú. ¿Me puedo tirar? Agua. Pues dime que sí. Nada, no. Ey, ¿cómo estás? Joder, macho. Does it loop back on itself? Espérate que este no era el que yo sigo a este día. Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye.
Reuven, your guest. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out of the swiving loop. Who the fuck are you? No, None of your business. Your friend got a death wish. No, just short on manners. Witches aren't exactly the sophisticated urban types. ¿Cómo vas a pillar, chico? Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Ploughing fortune teller? Assassins! Please, no! Ah! Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Joder, ve con un bastón, tío. First of them. We need one alive. ¿Eh? ¿Muerto? Vale. ¿Cuántos quedan? Bueno, unos cuantos. De verdad, me pone el chiquinino esto aquí al lado, tío. Oye, aquí se... Tampoco es mío, tío. ¿Vale? ¿Cuántos quedan? Este, ¿no? Creo que solo queda este. Ya está. Me se ha quedado dando. No, no me deje ni sacar, ¿no? ¿Puta? Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. I'm looking for Whoreson Jr. Interesting. What do you want with him? Junior's gonna help me find someone. Whoreson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Whoreson's out to get us, and he'll succeed, eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, wanna find Whoreson? Find me first. Ay, el enanito este, verás tú lo que va. Any clue on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people. And he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. I'll, look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Venga, va. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn.
sorry to hear that. You're sorry? Well, consider it resolved then. Now, mind showing some added compassion could mean a miraculous recovery to me. Listen, Reuben. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Orson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bugger bet lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Horson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Vale, a ver. Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Horson's got nought to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the pits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help. Just go, Witcher. Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Of course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with it. I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got me own problems. Problems? And if you did, why then I might be inclined. Maybe I can help. Vale, venga. A ver. Ojo.
A mí siempre me gustan estas cosas, tío. En plan, estas cosas tan raras. Be so kind as to follow me. ¿Puedo bajar así? Vale, puedo bajar como quieran. Got a minute? I do. Ah, bueno, no quiero más diálogo, por favor. Oh, Bart, stop that now! Hostia, tú. Man, Bart makes think you lose, Jonathan. Beating your head against the wall won't change that. Bart hurt. Bart less thinky. Bart less thinky. Bart sadness. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Chorfun go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold, and all the lighter stuff. And you will help me get it back. ¿Seguro? No. Fine. You're not exactly Witcher mute. Yeah, mucho tío. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deduct? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Oh no. Boom. Hole. But look, won't go. But look, no. Only sleep. Bad shoes. ¿Dónde? Que explotaron la puerta, eso está claro. Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. But through hole. Once see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff up a lip. Boom. Boom. Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox Fonce. Thick enough not to ask questions. We knocked back some pops anti. What happened? Lads tried to pull him out. I value the lives of my... Should look around the sewers. Have a few... Me ha dado un vistazo por las placas. No to thank me. Listen. Entiendo del modo ponzoñoso, tú. Dandelion, what the hell have you gotten yourself into? Claro, la tubería. Just curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Those drain pipes seem to converge here. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. Shouldn't go into high without taking any pieces of it. Must have been one powerful blast. Aquí ha llegado un cacho de esto. Getting harder to breathe. Vale. ¿Cómo me puedo tomar yo el antídoto? Porque... ahora esta.
Witcher's potions were vile. Fine grading. Couldn't push much through that. Fine grading. Couldn't push much through that. Fine grading. Couldn't push much through that. No me lo esperaba este tío. No lo esperaba, tío. Venga, va. Te lo cargo. Me estoy pegando con la espada mala, me parece. Sí. No, me parece no. Me estoy pegando con la espada mala. Sé que pelea muy mal aquí, pero bueno. Igual, lo que quería es esto, porque antes que se pase la poción, ¿sabes? Estoy un poco borracho ahora sí. Pero bueno, pasa pronto. Vale. ¿Eso qué? No veo nada, Un anillo de plata, ¿vale? ¿Qué más? Por aquí hay más bichos, tío. Pues estoy con la mala, Si me pongo la buena no me duran nada, Porque no me voy a poner la buena ahora para pelear contra estos bichos, que no me duran nada. Vale, un tío muerto aquí. Vale. Yo voy looteando todo lo que pillo, ¿sabes? Vale, más bichos de estos. Vale, muérete. Vale. Creo que hay que subir, ¿no? Supongo. Aquí no hay nada. Vale, me voy a beber esto, aunque sé que me va a emborrachar un poquito, pero bueno. Y ahora ya es todo agua. Uf, y me bebo una cerveza sin querer. A ver. Colores. Y poco. A ver, por aquí por la puerta entonces. Ahora se puede ir, ¿no? Sí, se puede, se puede. Ah, pero es que aquí. Ahí está. A ver si quiere interaccionar con esto. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. That'd be it down here. Time to see Dijkstra. Por aquí, por aquí. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. Vale. Vale. Solamente puedo ir a, por viaje rápido, ¿no? Pero bueno. Si te paso. Tampoco mucho. Os digo, si esta misión la llego a hacer con la espada buena, no me dura nada. De dos espadazos me lo cargo. Si juego con la mala. No.
A ver qué dice. I do. What do you want? Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Hablamos con este tío y creo que voy a dejar esto por aquí. Se acaba de cerrar, bueno, de hacer oficial el fichaje de Ferran Torres, tío. A ver. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients. Algo explosivo. Entonces se han cargado la muerte, es importante. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Drain pipe. Yes. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. No. All right. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Vale. Creo que aquí se puede. Nothing interesting here. La verdad es que aquí ha muerto un tío. Nothing interesting. Pero no. No que me he cargado, pero ya lo sé. Me llevo eso. Tampoco lo echo de menos. Vale, sangre. Aquí creo que hay algo. Something floating on the surface. Oil looks like. Aceite. No sangre, aceite de verdad, sí, porque no, o sea, yo en un sentido de brujo sí lo veo así. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Esto. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4, and bring me the guest book. Chop chop. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertolt Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Margrave Henkel, who's that? Who was that, you mean? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this.
Creo que estaba hablando solo. Llevo como un rato hablando solo. ¿Por dónde empiezo? Va. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, up with you. Venga, a ver. Me lo he perdido. Me he ido a coger algo de comer y me lo he perdido. A ver, voy a la casa. Voy a guardar ya, voy a guardar ya. Voy a guardar aquí. Vamos, partida. Ha estado muy chulo, la verdad. Oye, esto es guay. No sé cuánto llevo, a lo mejor una hora y media o dos como mucho, ¿sabes? Pero ojito. We'll deal with the witches, then we'll come for you. A ver. Voy a guardar otra vez aquí, ¿vale? Mejor. Guarda aquí. Y luego le daré el roleplay un rato, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Ah, está chulo, la verdad. Quiero seguir jugando un poco más, la verdad. No te voy a negar que un poquito más sí que me gustaría jugarle. Pero ya luego esta tarde, ¿vale? Ahora voy a hablar con esta gente, a ver si está por aquí, voy a jugar el roleplay o algo. Ya le quedan pocos días de vida. Literalmente creo que quedan dos. Hoy bueno, quedan 3, 28 que es hoy, 29 mañana y el 30 adiós de Villas. Así que un poquito de cosas, la verdad. Estoy viendo así, pero es que no hay nadie. Ahora mismo no hay gente, pero no hay nadie jugando. O sea, ahora mismo está todo el mundo conectado, tal, pero nadie jugando. Así que, pues nada. A ver. A ver. Estamos, bueno, ya lo veréis. A ver. Una hora, casi 2 horas lo que he dicho. Una hora y pico, más o menos.
Vale. A ver. No nos tiene que quedar mucho de The Witcher, ¿no? No, vamos a ver. Voy a probarlo, ¿vale? Voy a verlo. Horas de juego del... A ver, vamos a ver. Days Gone, porque me ha salido primero. Del Days Gone, 40 horas. 40 horas y han salido unos... A ver, vamos a verlo. 40 horas. Y han salido, creo, 12 episodios. 14 me parece. 14 episodios. De 40 horas, o sea que... Sí, han salido 15 al final. 15. Y el más largo ha sido 2 horas y pico, o sea que tampoco... O sea, 3 horas, 3 horas y 20. No, perdón, joder, es que claro. 3 horas y 50 ha sido el que más largo, ese sí que ha sido el más largo. 3 horas y 50 que ha sido el episodio 10. Bueno, pues sin más, la verdad, creo que sinceramente a mí me gusta. O sea, a mí el Days Gone me flipa. Y por lo que veo, creo que vosotros también, no sé, o sea, como estoy viendo, no va mal el Days Gone. Vale. Y luego el de Witcher, sí, el de Witcher tiene un apoyo de hostia, o sea, es un juegazo. Vamos a ver el de The Witcher, ¿vale? Este tiene 40 horas, el de Witcher 3 tiene que tener 80. Pues no tiene muchas más, ¿eh? Una media de 54 horas y 45 minutos si solo completa los objetivos principales del juego, que es lo que estamos haciendo nosotros, pero es verdad que al principio hacíamos misiones principales y secundarias. Si juegas deprisa, terminarás esta media de juego en un tiempo medio de 74 horas y 12 minutos. Pero todo el juego entero, me imagino, ¿no? ¿Cuánto dura el Witcher 3? Complete Edition, que es la que tengo yo, por favor. Hostia, claro. 16 DLC. No sé, es que, a ver, lo regalaron con el PlayStation Now una vez y bueno, pues ahí está. Que no, que yo lo juego en PC, que no es el ese, pero que yo tengo el de Witcher 3 normal, básico, bueno, con mod y toda esa mierda, pero en el PC. Pero luego tengo la Complete Edition, que la tengo en Play, que no juego en Play porque se nota mucho, o sea, se nota mucho los FPS. Mira que yo soy una persona que siempre piensa, digo, la FPS, eso da igual, ¿no? No tiene nada que ver. No, sí tiene, sí tiene. Parecía que no, yo pensaba, digo, no, pues sí. Así que nada. Bueno, creo que me voy a tener que descargar otro juego. Es gratis, bueno, no es gratis, pero tú sabes. Porque esta gente está hablando de un juego y no estaría mal, Y creo que se pueden venir cosas muy chulas. Bastante chulas, de decir verdad. Voy a hablar con una, ¿no? De esto porque me interesa, sinceramente. Así que poquita cosa más. Luego le daremos a lo mejor al roleplay un rato, aunque sea, y ya de una nos vamos al roleplay. Así que nada, chavales. No, ha sido muy corrido, pero ya os digo, jugando al The Witcher 3 un ratito de chill. Y nada, nos vemos, chavales.